Vamos a continuar con la unidad 3 referente a los miembros solicitados a esfuerzos de tracción. Ya vimos el diseño de tensores y también vimos el diseño de la pasarela, que son miembros sometidos a esfuerzos de fresotracción. Vamos a continuar entonces con lo referente a planchas de nodo para terminar con esta unidad. Las planchas de nodo son planchas que se utilizan para conectar miembros de estructuras reticulares o cerchas solicitadas por tracción o compresión. El espesor T de las planchas de nodo coplanares con los miembros axialmente solicitados que conecten deben cumplir con ciertos valores mínimos para satisfacer las exigencias de resistencia y poder soportar, primero, los esfuerzos de tracción o compresión impuestos por las barras que concurren al nodo. Las barras o elementos, en este caso perfiles, que concurren al nodo. Segundo, los esfuerzos de aplastamiento en las áreas de contacto de las conexiones empernadas. Las conexiones empernadas están regidas por los agujeros y entonces en este caso serían los esfuerzos que se producen en las paredes de los agujeros. Y por último, los esfuerzos cortantes en el área definido a lo largo de la longitud efectiva del cordón de soldadura en las conexiones soldadas. En su revisión que hicieron, ¿verdad?, de estas planchas de este contenido, vieron aquí una figura donde aparece lo que usualmente son las planchas de nodo. En este caso es sobre un plancha de nodo en un pórtico de estructura de acero. En este caso, vemos que esos pórticos de la figura son pórticos que usualmente se arriostran en cada uno de los niveles y entonces las planchas de nodo se utilizan en este caso para definir estos miembros que están sometidos a tracción o compresión. Vamos a empezar a definir ahora lo referente a lo que es el ancho efectivo, puesto que este concepto va a estar ligado al cálculo de ese espesor de la plancha de nodo. El ancho efectivo B sub E es zona a lo largo del cual es aceptable suponer que la distribución de esfuerzos es uniforme. Se obtiene mediante el trazado de rectas a 30 grados a partir del punto donde termina el cordón de soldadura longitudinal o desde el perno más alejado del extremo del miembro. Fíjense aquí cómo vamos a hacer ese trazado para obtener la fórmula de el ancho efectivo. En miembros soldados tenemos en la plancha de nodo, tenemos el elemento, en este caso un perfil angular, y que está soldado a la plancha de nodo. Entonces el concepto dice que desde el punto se inicia de soldadura hasta el final. Entonces trazamos una recta desde el punto inicial con un ángulo de 30 grados hasta el final del cordón longitudinal de soldadura en ambos lados del elemento. Entonces eso define lo que es el ancho efectivo. Esos dos trazados de ambos lados definen lo que es el ancho efectivo, sería en este caso. Entonces, ¿cómo se obtiene? En este caso particular sería este pedacito que está aquí, formado con este ángulo de 30 grados, y este pedacito que está aquí, formado también con el trazado de esa recta en 30 grados. Entonces, aplicando el concepto de tangente, vemos que la tangente de 30 grados sería este pedacito que lo vamos a llamar X, entre el cateto adyacente, que sería la longitud del cordón de soldadura. Entonces vemos que la tangente de 30 grados es X sobre L, que es el cordón de soldadura. Despejamos X y entonces X va a ser esa longitud del cordón de soldadura por la tangente de 30 grados. Entonces, vemos aquí, como indicamos, que B sub E entonces sería este pedacito más el otro pedacito más el ancho del elemento,
que sería B. Entonces, B sub E va a ser igual a 2 veces X, que sería 2L por tangente de 30, más el ancho del cordón el perfil angular. Sería la primera ecuación para miembros soldados. Para miembros apernados, va a depender si es una sola hilera o si son dos hileras. En el caso de una sola hilera, aplicamos el mismo concepto desde el inicio del perno hasta el extremo del perno más alejado. Trazamos una recta que forme 30 grados de un lado, igualmente del otro lado. Y eso forma lo que es el ancho efectivo. En este caso particular sería la tangente de 30 grados de este pedacito entre el cateto adyacente, que sería este pedazo que está aquí, que no es más que S más S. Sería 2 veces S en este caso particular. Entonces la tangente de 30 grados sería igual a este pedacito, que no es más que la mitad del ancho efectivo. Sería tangente de 30 grados B sub E entre 2, entre 2S, que es el cateto adyacente. Despejamos B sub E medio y quedaría 2 veces S por la tangente de 30. Despejamos B sub E y B sub E para miembros apernados en una solidera va a ser igual a 4 veces S, que es el paso, por la tangente de 30 grados. Ese es para miembros apernados o empernados para una solidera. Para miembros apernados con dos hileras, igual, solo que les va a separar, una hilera va a estar separada con respecto a la hilera, por lo que conocemos nosotros como gramilla. En este caso igualito, se trazan la recta de 30, con un ángulo de 30 grados, del perno inicial hasta el perno más extremo de esa hilera, y se forma, ¿verdad?, el ángulo que vemos aquí. Entonces la tangente de 30 grados sería este pedazo entre la hipotenusa, que es 2 veces también, 2 veces S. Igualmente para este lado. Entonces el ancho efectivo, que es todo esto que está aquí, no es más que este pedazo, más el pedazo este, que no es más que el granero. Entonces quedaría tangente de 30 grados, sería, vamos a llamar esto X, sería X sobre 2 veces el paso. Despegamos X y X va a ser igual a 2 veces S por tangente de 30. Y B sub E sería entonces este pedazo más este pedazo, sería 2 veces X, que sería 4 veces S tangente de 30 más el granero. Ahí están definidos entonces lo que es el ancho efectivo. Que serían, aquí tenemos el resumen. En los soldados, que lo vimos, S va a ser igual a 2 veces L, o L1, que es la longitud del cordón de soldadura, por la tangente de grado más, de 30 grados, más el ancho B, que sería el ancho del perfil angular. En miembros empernados sería 4 veces el paso por la tangente de 30 grados, y de una sola hilera, en el caso de dos hileras, sería B sub E 4 veces el paso por la tangente de 30 grados más el granero. Estos son los anchos efectivos que se van a utilizar para calcular el espesor de las planchas. Entonces, para calcular el espesor de las planchas, vamos a ver varios casos. El que vamos a llamar en todos los casos, que es para las planchas que estén conectadas, o para los perfiles que también estén conectados, se debe cumplir que ese espesor debe ser mayor o igual a P sub U, que son las cargas últimas aplicadas, entre phi por FY por ese ancho efectivo que acabamos de calcular. Tanto para las planchas como para los ángulos. En este caso particular, el phi es 0,90. Y aquí está B sub E, que será o para miembros soldados o para miembros empernados. Ya lo vamos a ver cuando
veamos la revisión del ejercicio que ya se supone que ustedes también ya han revisado y que tendrán algunas dudas al respecto. Adicionalmente, aparte de esos dos casos, adicionalmente, para miembros empernados o apernados, se debe considerar un espesor igualmente para planchas. En el caso de miembros empernados, empernados o apernados, T debe ser mayor o igual a esa carga última entre phi D por N por FP, siendo phi 0,75, siendo FP 1,8 FY y siendo D el diámetro del perno. Diámetro del perno, N es el número de pernos en la conexión. Y en conexiones sordadas se exige que T, que es el espesor de la plancha de nodo, debe ser mayor o igual a peso U sobre 0,54 FY por E. Este es el resumen de este contenido, que es el que vamos a aplicar en la solución del ejercicio propuesto. El ejercicio que viene, que ya ustedes lo ya habrán manejado, dice así: diseñar la plancha de nodo de una cercha con perfiles dobles angulares de acero A35, conectados por medio de 3 pernos A490 de media pulgada de diámetro. La plancha es de acero A25 y está soldada a la plancha de nodo. La ubicación de los ángulos y las cargas actuantes se indican en la figura. Fíjense, este es una cercha. Ok, la cercha está compuesta por perfiles, usualmente por perfiles angulares en su exterior, ¿verdad? En su elemento externo y en sus elementos internos también por ángulos, que estos son los elementos que van a estar sometidos a tracción o a compresión. Y entonces cada una de estas planchas de nodo hay que calcularla. En este caso particular, ya se va a hacer para los gestos de evaluar, que vamos a utilizar una sola plancha. En este caso particular va a ser la que vemos a continuación. Esta plancha que está aquí, ¿verdad? Este es el detalle de la plancha y va a ser la plancha de nodo donde van a concurrir los elementos coplanares de las barras o de los perfiles. Coplanares quiere decir que están en un mismo plano. Entonces concurre un ángulo de 75 por 75 por 7 y igualmente del otro lado un ángulo de 75 por 75 por 7. Cuando dice 2L, dos ángulos, quiere decir que está un ángulo por este lado y está un ángulo por detrás de la plancha de nodo. Igualmente de este lado. Con respecto a la plancha, si es una sola plancha y va a estar soldada. La plancha va a estar soldada. Esta plancha son dos planchas de 100% por 10 milímetros. Una plancha de este lado y una plancha del otro lado, donde se distribuyen los 41,3 toneladas. Los perfiles angulares están conectados mediante 3 pernos A490 de media pulgada y está trabajando a corte por aplastamiento SR. Ya vimos en clases anteriores que SR es sin rosca en los planos de corte, en los cuales vamos a utilizar para tener los esfuerzos de aplastamiento la tabla 22.6. Esto es lo que tenemos. Esto puede cambiar en el sentido que estos miembros, los ángulos, pueden estar soldados y la plancha puede estar conectada mediante pernos. Eso realmente no es mayor complicación porque se hace el mismo procedimiento para los miembros utilizados. Entonces, fíjense, nosotros vamos antes de ver detalladamente cada uno de los pasos de los ejercicios, vamos a hacer una especie de resumen del ejercicio y después nos vamos poco a poco a ver cada uno de los términos. Fíjense, aquí tenemos chequeo. Lo primero que tenemos que hacer es chequeo de las capacidades resistentes. Ver unidad 2, sistema de conexión pernos, capacidad resistente de las unidades. Ya la vamos a ver ahorita, esas capacidades resistentes. Ustedes las tienen en la unidad 2, pero también la vamos a ver ahorita para que sepan bien dónde está.
Antes de calcular el espesor de las planchas de nodo es necesario verificar las capacidades resistentes de los elementos, ángulos y planchas. A eso se refiere lo que estamos hablando de la unidad 2. Aquí están los esfuerzos cedentes y últimos de los ángulos y de las planchas, que son los datos. Y entonces lo primero que vamos a hacer es, en este pequeño resumen, chequear los ángulos de 75 por 75 por 7, esa capacidad resistente. Entonces vamos a ver primero la resistencia de los pernos, que ya la hemos visto. Segundo, la capacidad resistente de tracción en el área neta, que también la hemos visto. Tercero, la capacidad resistente en la plancha por aplastamiento, que no hemos visto, y ya vamos a ver de dónde sale. También vamos a ver la capacidad resistente por bloque de corte, que también ya la hemos visto en soldadura. Vamos a ver ahorita en pernos. Y por último, la capacidad resistente en el área huesa, que eso sí ya la hemos visto tanto en pernos como en soldadura, que es lo primero que uno hace para chequear a ver si los miembros resisten. En este caso, es parte, ¿verdad?, de cada uno de esos chequeos. Una vez revisado y chequeado los elementos que ocurren, no, en este caso esos dos elementos angulares, pasamos a chequear el elemento de la plancha, que es este que está aquí, plancha de 100%, plancha de 100 por 10 milímetros. La plancha que está de un lado y está del otro lado. Para la plancha solamente se va a chequear la soldadura, porque la plancha está soldada. Chequeamos la soldadura, se calcula, que ya veremos con detalle. Y después que estén ya revisados tanto la capacidad resistente de los ángulos y de la plancha, a través, a través del cálculo de la longitud de la soldadura, sí, empezamos a verificar el espesor de la plancha de nodo. Verificar el espesor de la plancha de nodo quiere decir que el espesor que calculamos va a ser el definitivo y ese va a ser el diseño. El diseño va a consistir en calcular ese espesor en función de todo el requerimiento que se ha hecho. Entonces, para la plancha de nodo vemos lo que en detalle vamos a ver más adelante con respecto al cálculo de las longitudes o anchos efectivos en miembros soldados, en miembros empernados, para, por último, chequear la plancha y tener lo que en definitiva se está buscando, que es el espesor de la plancha de nodo. Entonces, si vamos a los detalles del ejercicio, entonces vamos a ir a la unidad 2 como una especie de repaso para que ustedes vean dónde está ubicada. En la unidad 2 dice sistemas de conexión pernos y las capacidades resistentes de las uniones están al final. Están al final. Pues fíjense aquí, este es el capítulo de la unidad 2. Al final de esta unidad están la capacidad resistente de las uniones con conectores mecánicos. Ya nosotros vimos la capacidad resistente de los conectores, atracción, y entonces, ¿qué faltaría ver? Faltaría ver para este ejercicio la capacidad resistente de corte por aplastamiento, que sí también lo hemos visto en los pernos, que ya lo hemos manejado, que es phi sub b por fb, por el área de los pernos, por n con su rabito, que es el número de pernos, y n pequeña, que es lo que ya nosotros conocemos como planos de corte. Como planos de corte. Después veremos la capacidad resistente de las planchas. Esto primero fue de los conectores, ahora de las planchas. De las planchas no hemos visto esta capacidad resistente, que son las planchas sometidas al aplastamiento. Van a haber dos condiciones. Primero se debe cumplir que phi sub p por rt por n, ¿verdad? Con el rabito, que es el número de pernos, debe ser mayor igual a p sub. La capacidad resistente RT se obtiene para los siguientes casos. Fíjense, se debe cumplir que phi sub p RT por n, que es el número de pernos, debe ser mayor o igual a P sub U. Para que se cumpla esta condición es necesario calcular el valor de RT. Entonces RT se calcula mediante dos casos. Uno, cuando la deformación del alrededor de los pernos sea una consideración de diseño. Eso va a ser un dato.
Si ese es el dato, tal cual está en el problema, entonces aplicamos esta fórmula de 2.4 dBT por FU. Y la otra condición es cuando la deformación alrededor de los pernos es esta condición, es cuando la deformación alrededor de los pernos no sea una consideración de diseño. Están hablando, recuerden que el espesor de la plancha y están hablando del agujero. Esas paredes del agujero es lo que se está revisando aquí por medio de esta capacidad resistente. Puede que se deformen o no. Para que no se deformen, tiene que cumplirse la ecuación general, que es phi sub P RT por N mayor o igual a P sub. En ambos casos va a ser rápido. O dicen, como en el ejercicio propuesto, que la deformación resuelto, que la deformación alrededor de los pernos sea una consideración de diseño. Y se aplica en caso de que diga que la deformación alrededor de los pernos no sea una consideración de diseño, entonces aplicamos esta ecuación y esta ecuación. Todo eso para calcular RT. Después de eso, la otra capacidad resistente, ya la hemos visto, que es la capacidad resistente a tracción en el área gruesa, que es phi sub TNT igual a phi sub T por F y por A mayor o igual a P sub, con pi igual a 0,90. La capacidad resistente a tracción en el área neta igualito. También la hemos manejado, que es phi sub TNT, que es igual a phi sub FU por el área efectiva mayor a P sub, para phi igual a 0,75. En este caso particular, como van a ser, los ángulos van a estar conectados mediante pernos, para calcular A sub E, y lo veremos ahorita en el ejercicio, es necesario calcular el área neta y C sub T para el tipo de conexión. Entonces, ustedes también está publicado en el contenido los valores de C sub T para pernos. Y después, por último, tenemos la capacidad resistente por bloque de corte, que también lo hemos manejado, y lo que vamos a ver es esto. En el ejercicio vamos a ver los pernos, la conexión apernada, vamos a ver el ángulo y vamos a ver la línea de pernos, y se va a utilizar el área neta de corte, área neta sometida a corte, que es esto que está aquí, y se va a utilizar el área de tracción, el área neta de tracción o el área a tracción, que es ANT, que es esta que está aquí. Ya tal cual la vamos a ver ahorita en el ejercicio. Eso es para que ustedes vean de dónde sale la capacidad resistente, que sí está publicado en la unidad 2 y ahorita la estamos viendo para poder resolver el ejercicio de plancha. Entonces seguimos, ahora sí vamos a seguir con el ejercicio. Entonces lo primero, como siempre hacemos, es obtener los valores del esfuerzo de excelencia y los esfuerzos últimos, tanto de los ángulos que es A 35 como de la plancha que es A25. Y ya nosotros lo hemos utilizado. Para la plancha, que es A25 o AE25, FY es 2500 y FU es 3700 kilos por cada centímetro cuadrado. Y para AE35, que son los ángulos, FY es 3500 y FU 5500. Ya tenemos definido los FY y FU de los ángulos, y ahora sí vamos al detalle, lo que hemos hablado. Primero vamos a revisar las capacidades resistentes de los ángulos, y después vemos la capacidad resistente de la plancha, que consiste en calcular la soldadura, pues, de esa plancha a la plancha de roca. Conexión de pernos A490 al aplastamiento con roca excluida de los planos de corte, SR. Se eligen pernos de media, tal cual lo tenemos establecido en el enunciado, y de la tabla 22.6 se lee que FB es igual a 5270. Tenemos tabla 22.6, tenemos pernos A490 cuando la roca está excluida de los planos de corte. Ya vemos
determinado que cuando es excluido los planos de corte, colocamos entre paréntesis SR, o sea, sin rock. Fíjense que el esfuerzo es igual, o la resistencia teórica es igual a 5.270 kilos por cada centímetro cuadrado. Ya tenemos el esfuerzo de Fayet y tenemos entonces la conexión que habíamos hablado de los pernos, que también lo hemos utilizado, que sería phi sub b Fayet por n con rabito. Aquí cuando se convirtió en imagen el ejercicio, lo convirtió en un signo de interrogación, por aquí dice n con rabito, tal cual lo vimos, tal cual lo tienen ustedes en el contenido. Entonces sería, phi sería 0,75, FB sería 5.270, N es el número de pernos, que sería 3, y N pequeña es el número de planos de corte, que sabemos que para este tipo de ejercicio está la plancha y están los dos ángulos y siempre va a ser 2. Por el área del perno. El área del perno, que también lo hemos utilizado en la tabla 22.1. En este caso particular es 1.27 centímetros cuadrados. Aplicamos, calculamos y da 330.118,05 kilogramos. 30.118. Esa es la primera capacidad resistente. Un perno de media. Es mayor que la carga aplicada de 25.000 kilos que se aplican en los ángulos. Sí, entonces está bien. Recuerden de que sí no es mayor, entonces pasamos al próximo perno superior, tal cual ustedes ya lo hemos hecho y tal cual ustedes lo manejan. Entonces, como es superior, quiere decir que la capacidad resistente cumple, los pernos de media son capaces de resistir esos 25.000 kilos. Entonces, seguimos con el perno de media pulgada. Después viene la capacidad resistente a tracción en el área neta. Vamos a ubicar la tabla de CSUT para que vean, son tablas más que todo de figuras. Son figuras de cómo están dispuestos los pernos y en función de eso tenemos el valor de CSUT. En este caso particular, vamos a ver el ejercicio primero. Tenemos que la capacidad resistente en el área neta va a ser igual a phi sub t FU por AE mayor o igual a P sub U. El diámetro de los pernos de media es 13 milímetros. El área de los ángulos, de los perfiles angulares es 10.1 centímetros cuadrados. También lo hemos manejado. Tabla de perfiles angulares. Tabla de perfiles Sidor angulares. Vamos al perfil de 75 por 75 por 7 milímetros y tenemos un área de 10.1 centímetros cuadrados. 10.1 centímetros cuadrados. Como son dos ángulos, entonces sería 10.1 por 2, serían 20.2 centímetros cuadrados. Calculamos el área neta, que como muy bien sabemos, en este caso tenemos 20.2, que son dos ángulos, menos dos pernos, pero dos pernos, uno, porque hay dos ángulos, un ángulo de atrás y un ángulo delante, son dos ángulos que están allí, por eso es que dice 2. En caso que si fuese un ángulo, fíjense aquí, esto es muy importante, si fuese un ángulo, entonces aquí sería 10.1 y aquí sería un perno que está en la trayectoria, porque son tres pernos que están en hilera. Vámonos para acá para ver eso. Tenemos tres pernos que están en hilera. Entonces el área neta va a ser perpendicular. Aquí no hay zigzag porque es una sola hilera de pernos. Y entonces el área neta va a ser perpendicular. La trayectoria van a ser perpendiculares.
Entonces, como son tres pernos que son iguales, entonces cualquiera de ellas sería cualquier trayectoria perpendicular y es un solo perno, si es un ángulo. Como son dos ángulos, entonces cogen dos, se toman dos, de este lado del agujero del ángulo y del otro lado del agujero del ángulo. Por eso es que allí son dos. Hay que tengan en cuenta muy bien esto que estamos diciendo. Entonces sería 20.2 menos 2 por 1.3 más 0.3 del concepto de Ayaneta por el espesor del ángulo. 1.3 que es el diámetro de perno más el 0.3 que sabremos que es el sobrediámetro. Eso da 17.96 centímetros cuadrados. Es bueno que ustedes chequeen, ¿verdad? Con sus calculadoras esos valores para ver si cualquier diferencia, discutirla entonces por el foro de discusión y chequearlo, ¿no? En este caso, tiene que el área neta, como sabemos, tiene que ser menor que el 85% del área gruesa. El 85% de 20.2, en este caso son dos pernos, son dos ángulos, sería 17.7 centímetros cuadrados. No, no, ok. O sea, 17.96 no es menor que 17.7 y ya habíamos comentado que cuando no es menor se toma entonces el 85% de ese valor. Entonces el área neta va a ser igual a 17.17 centímetros cuadrados. Entre paréntesis, este controla el diseño. Ahora sí, vamos a utilizar el concepto de área efectiva, que es C sub T por el área neta. C sub T es el valor de la constante para pernos que no la hemos utilizado. Entonces, en este caso, tenemos tres pernos en hilera, tal como lo vemos aquí. Puede que haya otra disposición de pernos. Entonces, aquí vamos a ver los valores de C sub T. El caso que nos ocupa es este que está aquí. Fíjense bien, vamos a poner un poquito más grande para que se vea. Aquí está una plancha y la conexión que denominan larga, pues son tres pernos. Pueden ser tres pernos o más pernos, pueden ser 4 o 5 pernos que estén en hilera. En ese caso, una conexión larga y C sub T vale 0.85. Valores de C sub T para hallar el área neta efectiva. Si la conexión es corta, quiere decir que son dos pernos o un perno. Entonces sería 0.75. Y la otra disposición es que puede haber varias hileras y estén también, ¿verdad? En forma, no estén en forma lineal, ¿verdad? Sino que esas hileras, ¿verdad? Estén en forma de zigzag. En este caso particular, entonces el valor de C sub T sería igual a 1. Esto es lo que nosotros vamos a ver de los valores de C sub T. No nos vamos a meter con esta parte porque ya sería otro tema en particular. Entonces, de los tres valores de SUT vamos a utilizar o esta que es 1, o esta que es 0.75, o esta que es 0.85. Esta tabla está publicada en el contenido, donde dice la parte de este contenido, donde dice allí en la unidad 3, contenido del segundo corte 20%. Entonces está el concepto, están las bases teóricas de pernos, que la acabamos de ver, está en un resumen, está esta tabla de CSUT y está el ejercicio resuelto. Seguimos entonces con el ejercicio. Y entonces ya chequeamos la resistencia de los PET, estamos chequeando entonces la capacidad resistente de acción en el área neta. Entonces tenemos que CSUT de 0.85 y el área neta, la que acabamos de calcular, que es 17.17, eso da 14.60. Aquí dice ver tablas de los pernos, que es lo que acabamos de hacer. Nos vamos entonces para la capacidad resistente, que es phi sub T, FU por AE, y tenemos phi sub T 0.75, FU son 5.500, que es el FU
de las perfiles angulares, que es a 35 por 1460, y eso nos da 60.203,31 kilos. Aquí faltó la coma. 60.202,31 kilos. ¿Es mayor que 25.000 kilos? Sí. Chequen ahí ustedes en sus apuntes el cálculo de esta capacidad del sistema. Ok, hasta el momento vamos bien. Recuerden que si no chequea, entonces hay que hacer el cambio respectivo. En este caso en particular estamos hablando del área neta y estamos hablando de los ángulos. Fíjense que en este caso se cambiaría el ángulo. Pero para los efectos del examen, es válido decirlo, no vamos, en caso de que no cumplan esta parte o en la capacidad resistente, no vamos a reseñar, solo hay que colocar un comentario, pero deben colocar el comentario. O sea, no chequea, por lo tanto, es necesario cambiar al próximo perfil angular superior y se deja el comentario y seguimos con el ejercicio tal cual estamos haciendo ahorita. Pero hay que hacer el comentario. Después viene la capacidad resistente en las planchas por apartamiento, esto es lo que no hemos visto. Verificación del aplastamiento en las paredes de los agujeros, de los dos ángulos, como hemos mencionado. Se asume que la deformación alrededor de los pernos es una consideración de diseño, y fíjense que está entre paréntesis, que es un dato. Se debe cumplir, por lo tanto, que phi sub p por rt por n con rabito debe ser mayor o igual a p sub con rabito sabemos que es el número de pernos. RT va a depender de esa consideración en función de los casos que vamos a ver. Y entonces, como vimos en la capacidad resistente de la unidad 2, tenemos que esa capacidad resistente va a ser igual a phi sub t RT RT, que es 24.7, sería aquí, creo que en la cuestión de las imágenes se perdió el cálculo de RT, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Fíjense que 24.02 es el RT, y RT hemos dicho que cuando es una consideración de diseño va a ser igual a 2.4 por el diámetro, por el espesor, por FU. Entonces tomen nota de lo que estamos hablando. Fíjense aquí, vamos a verlo aquí, para que ustedes lo hagan aquí en caliente, ¿no? Aquí tenemos que RT, esto que está aquí, va a ser igual a 2.4 por el diámetro del perno por el espesor, en este caso el espesor del ángulo, porque estamos en los ángulos, por el valor de FU. Entonces el diámetro del perno es igual a 1.3, 13 milímetros sería 1.3 centímetros. T, que es el espesor del ángulo, es en 7 milímetros, que sería 0.7 centímetros. Y FU es igual para el ángulo a 5.500, 3.700 kilos por cada centímetro cuadrado. Entonces, chequen ustedes, sería 2.4 por 1.3 por 3.700. Eso da, vamos al ejercicio, por 2 da 24.02 centímetros cuadrados. Chequen, por favor, y las dudas, las chequeamos, las dudas las vemos ahorita en el foro de discusión. Así los animo a ustedes a intervenir. Vamos a chequear aquí los ángulos, serían 3.500 kilos. Fíjense aquí, FU
Vamos a hacer otra vez. F2 igual a 5.500 kilos por cada centímetro cuadrado por los ángulos. Vamos a la fórmula. La fórmula es 2.4. Vamos a hacerlo otra vez. 2.4 por el diámetro del perno, por el espesor del ángulo, por FU. Vamos a chequear, sería 2.4 por el diámetro del perno, que es 1.3 centímetros, por el espesor del ángulo, que es 0.7 centímetros, por 5.500, que es la resistencia, ¿verdad? De la resistencia última de los ángulos. Eso da multiplicado por 2, porque son dos ángulos, queda 24.02 centímetros cuadrados. Entonces, si vamos entonces, claro que debe cumplirse, sería phi sub t, que es 0.75, por el RT que lo acabamos de calcular, por el número de pernos, que son 3. Entonces tenemos 0.75 phi sub p por RT, que es 24.02, por 3, que es el número de pernos. Entonces quedaría 54.04 toneladas y es mayor que 25 toneladas. No sé si se han fijado que en la capacidad resistente que estamos chequeando de los ángulos están sometidos a una fuerza de 25 toneladas. Entonces, toda la capacidad resistente que estamos haciendo se refiere precisamente a que esa capacidad resistente tienen que ser mayor que 25 toneladas. A lo cual ya lo hemos chequeado. Entonces da 54.02 toneladas y debe ser mayor o igual, es mayor que 25 toneladas. Eso está ok. Faltaría por chequear entonces la capacidad resistente por bloque de corte y la capacidad resistente en el área gruesa con referente a los ángulos. Entonces, como vimos en los sistemas de conexión, en el bloque de corte, tenemos que en el bloque de corte vamos a utilizar siempre esta ecuación que tenemos aquí. Generalmente se utiliza para este tipo de conexiones. Phi sub RBS es igual a phi, que multiplica 0.6 FU por ANB más FY por AT, y debe ser mayor o igual a P sub ANB. Entonces consiste en calcular las áreas netas, el área neta en corte, que es ANB, y el área de atracción, que es A sub T. Tenemos a ANB, que ya lo vimos, ya lo revisamos ahorita, y ANT, que es esto que está aquí, que también lo revisamos ahorita. Entonces vamos al ejercicio y tenemos la fórmula que acabamos de ver, que está aquí, para phi igual a 0.335. Entonces tenemos en cada ángulo, seguimos los ángulos, este es el ángulo. Fíjense que aquí esto es lo que se forma allí en el ángulo. Se forma el ángulo y se forma lo que estamos viendo como el bloque de corte. Este es el bloque de corte. Entonces, el ANB es este que está aquí, es este plano que está aquí. Es plano porque esta línea, ¿verdad? Tiene un espesor que esté, por eso es que es un plano. Este es el plano ANB. Aquí no se ve el AT, aquí este sería el AT, ¿verdad? Que también sería otro plano, que sería esta línea por el espesor. Entonces, vemos el ANB a qué va a ser igual. Va a ser igual a ese espesor de que estamos hablando del ángulo, que es 0.7, por L' menos M, que multiplica a menos M menos 0.5 dA. dA es el diámetro del agujero. M es el número de pernos. Y L' es esta distancia que está aquí, fíjense. Toda la distancia del bloque de corte. Desde donde inicia los pernos hasta el extremo del ángulo. Siempre va a ser hasta el extremo del ángulo. Y lo que tenemos que ubicar donde está el perno, ¿verdad? Y dirigirnos hasta el extremo del ángulo, y eso es lo que forma L'. Y siempre van a ser datos, no hay ninguna complicación en ver cuál es esa longitud L', porque tenemos el paso
que sabemos que es un dato, o es que es 3 veces el diámetro del perno en caso de que no se dé el paso mínimo. Y también tenemos la distancia del perno al borde. Entonces tenemos, cada perno está citada a 4 centímetros y la distancia del último perno al borde va a ser 3 centímetros. Entonces L va a ser la suma de 4 más 4 más 3. 4 más 4 más 3 da 11 centímetros. Esto es 11 centímetros. Eso es L'. ¿Quién es M? El número de pernos sería 1, 2 y 3. Menos 0,5. ¿Dónde sale este 0,5? Quiere decir que de los 3 pernos que están aquí, solamente en el plano de corte, si ustedes ven aquí, vamos a tratar de ampliar. Fíjense aquí, el plano de corte no abarca todo el perno. El plano de corte llega a la mitad del perno. A la mitad del perno. Por eso es que la fórmula dice el número de pernos, que en este caso son 3 pernos, menos la mitad de un perno. Se queda M, que son 3, menos 0,5. ¿De quién? De su A, que es el diámetro del agujero. Entonces sería el diámetro del agujero, sabemos que es el diámetro del perno, más los 3 milímetros, por el espesor del A. Le quedaría 11 centímetros menos 3, que es el número del perno, menos 0,5, que es la mitad del perno, por de su A, que sería 1,3 más 0,3. Todo eso multiplicado por 0,7. Eso da 490 centímetros cuadrados. Se quedan aquí, corren aquí, centímetros cuadrados. Con área. Ya tenemos a NB. De esta fórmula solamente falta chequear A sub T. Como vimos, va a ser igual a L' por el espesor del área. El área de tracción que va aquí. L' es, ¿verdad? Es perpendicular a L' y es la distancia que hay desde este borde longitudinal del ángulo a la línea media de los pernos. Entonces, usualmente la línea media de los pernos se ubica en el centro, ¿verdad? Del ángulo. Por eso que ese L' va a ser igual a la mitad del ángulo, a la mitad de este ángulo, sería 7,5 entre 2, ancho del ángulo entre 2, menos 0,5, igualito. No abarca todo el perno, sino la mitad del perno. Entonces, menos 0,5. Recuerden que es esto que está aquí. Es de aquí a la mitad de la plancha, a la mitad del ángulo. Menos 0,5. Por dB. Aquí no es dB. Aquí es dA. Aquí hay una corrección. Recuerden que ese es el diámetro del agujero, no el diámetro del perno. Fíjense aquí. Aquí lo vemos también. Aquí lo tenemos. Aquí sí vemos el ACT. Este es el área de tracción que estamos chequeando. Es de aquí hasta aquí, por el espesor, por eso que es un plano. Entonces sería el ancho del ángulo entre 2 menos 0,5 por dA, que es el diámetro del agujero. Sería 7,5 entre 2 menos 0,5 por dA, que sería dB, que es 1,3 más 0,3. Eso da 2,95. 2,95, que es el L' por el espesor del ángulo, el 0,7 da 2,07. Entonces aquí están las dos correcciones, 2,07. Y aplicando la fórmula te queda phi, que es 0,75, que multiplica 0,6 por FU del ángulo, que es 5.500, por ANB, que lo calculamos, que es 490, más FY del ángulo, que es 3.500, por el A sub T que acabamos de calcular, que es 207. Eso da 17,56. 17,56 es mayor que PU medio, porque son dos ángulos. Mayor que 13, sí. 12,5, sí, ok. Esa es la corrección que van a tener allí. Entonces seguimos con el ejercicio. Ya corregido, igualmente no iba a influir mucho el valor, pero es bueno hacer la acotación.
Entonces queda solamente, para chequear la capacidad resistente del ángulo, solamente chequear la capacidad resistente en el área gruesa, que también lo hemos hecho ya muchas veces, ¿no? En este caso particular, la capacidad resistente va a ser phi sub t nt, que va a ser igual a phi sub t por fy por a, para phi igual a 0,90. Tenemos la capacidad resistente en el área gruesa, para la plancha de 100%, de 100 por 10 milímetros, el área sería 10 centímetros por 1 centímetro, que haría 10 centímetros cuadrados. 10 centímetros cuadrados. Este subtítulo que está aquí, si lo estuviéramos haciendo en Word, yo lo cortara y lo pegara aquí. ¿Ok? O sea, para las planchas vamos a chequear, para las planchas vamos a chequear la capacidad resistente en el área gruesa y la capacidad resistente a corte. Recuerden que en este caso particular, sí es necesario cambiar el espesor de la plancha en caso de que no cumpla. Por eso que la primera capa es la primera que uno chequea para la capacidad resistente. Entonces, repito, esta plancha que está aquí, este subtítulo, la plancha que está aquí, debe estar aquí, antes de la capacidad resistente. Igualmente, para lo tengan en cuenta a la hora de eh, chequear, revisar el ejercicio y a la hora también de la evaluación. Cuando vayan a hacer sus chequeos, ya chequeamos el ángulo, ¿ok? La capacidad resistente de los ángulos hasta el bloque de corte y empezamos a chequear lo de la plancha. Sí me extrañaba que la capacidad resistente estuviese de último, pero estamos haciendo la cotación igualmente en caliente. Entonces, esta plancha, este sustituto debe estar aquí y empezamos. Capacidad resistente en la área gruesa de las planchas. ¿Qué plancha tenemos? Vemos aquí, vamos al enunciado. La plancha es dos planchas de 100 por 10 milímetros, la que están conectadas a la plancha. Chequeamos y vemos que está allí cerca, ¿no? Quedaría el área, sería phi sub t fy por a. Fy sabemos que de la plancha es 2500 porque es A25 o AE25. El área es en centímetros, 10 centímetros por 1 centímetro sería 10 centímetros cuadrados. Entonces la capacidad resistente sería 0,90 por 2500 por 2, porque son dos planchas, por 10 centímetros cuadrados. Eso da 45 toneladas. 45 toneladas. Fíjense que 45 toneladas es mayor que 41.3. 41.3 toneladas es, ¿verdad?, la carga que está aplicada en las dos planchas. La carga que está aplicada en las dos planchas. Entonces, esta capacidad resistente, cuando, ¿verdad?, vemos que son dos planchas por 10 centímetros cuadrados, da 45 toneladas. Esta capacidad resistente es para las dos planchas también. Entonces, 45 toneladas es mayor que 41 toneladas. Sí, perfecto. Ese es el espesor de las planchas. Ese es el espesor de la plancha. En caso de que no cumpla, entonces aumentamos el espesor de la plancha, que es libre, 1.2 centímetros, 1.3 centímetros, 4.5 centímetros, 1.5 centímetros o en milímetros, como está allí. Puede ser 10 milímetros, puede ser 12, puede ser 14, puede ser 15 milímetros, hasta que se chequee de que es mayor que 41.3 toneladas. Estamos hablando en caso de que sea menos. Ok, ya una vez chequeado la primera capacidad resistente de las planchas, vamos a chequear la capacidad resistente a corte en la soldadura, que ya también lo hemos manejado. Esta capacidad resistente, ¿verdad? Es phi sub RNS igual a phi por FW por T sub S por L y debe ser mayor o igual a P sub. FW sabemos que es 0.6 de F de XX. T sub S es la garganta de la soldadura, que es 0.7 veces 0.700 veces el tamaño de la soldadura D, y él es el cordón.
Y entonces vamos a asumir el electrodo de 70 que tiene que ser compatible con la plancha. Tienen que estar muy pendientes de eso también. El electrodo que se escoja tiene que ser compatible con la tabla de compatibilidades. Tienen ustedes también la unidad 2 referente a los sistemas de soldadura. Si es de 70, entonces tenemos que la resistencia de los electrodos es 4.920 kilos por centímetro cuadrado y aplicamos entonces el, la capacidad resistente, previamente chequear el tamaño mínimo y chequear el tamaño máximo. Etcétera. Ya el tamaño mínimo, sabemos por la tabla 23.5, es 5 milímetros porque es el espesor más grueso. El espesor más grueso entre el ángulo y la plancha, entre la plancha, entre la plancha y la plancha de nodo. Como no conocemos, aquí también hay un detalle. Nosotros no conocemos el espesor de la plancha de nodo. Es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces el diámetro mínimo va a estar referido solamente al espesor de la plancha que estamos nosotros colocando en la plancha de nodo, que es esta que está aquí. Quiero que esto, ¿verdad?, quede claro. Esta es la plancha de nodo. Esta plancha es que nosotros estamos calculando, le estamos calculando el espesor. Esta planchita que está aquí está soldada a la plancha de nodo. Esta planchita que está aquí, que es esta, mide 10, como dijimos, ¿verdad? 100 milímetros por 10 milímetros. Para chequear el tamaño mínimo, como tenemos este espesor, ese es el espesor que nosotros vamos a chequear para el tamaño mínimo. Entonces, para 10 milímetros está entre 6.3 milímetros y 12.7, entre 0.6 centímetros y 12.7 centímetros, que si vamos a la tabla corresponde, ¿verdad?, a 5 milímetros. Chequen, por favor, la tabla 23.5 de la norma. Y el tamaño máximo sí sabemos que es el espesor de la plancha más delgada menos 2 milímetros. Igualito aplicamos, ¿verdad?, como un solo espesor, tenemos una sola plancha, entonces sería 10 menos 2, sería 8 milímetros. 8 milímetros. Entonces se adopta el tamaño máximo. Se adopta el tamaño máximo, pero igualmente podemos adaptar el tamaño mínimo. ¿Ok? En este caso particular, ¿verdad?, vamos a enseñar con el tamaño máximo. En ese caso, tenemos que la garganta de soldadura, que es 0.707. El de máximo sería 0.707 por 0.8 centímetros y eso da 0.565 centímetros. FW para 4.920 da 2.952 kilos por cada centímetro cuadrado. Y como ya hemos hecho también para calcular longitud del cordón, lo que hacemos es sustituir los términos. Tenemos 41.300 kilos. Aquí también hay otra observación. 41.300 kilos entre dos. ¿Por qué? Porque es una plancha que está aquí y una plancha que está atrás de la plancha de nodo. Son dos planchas de nodo. Y regresamos otra vez para acá. Regresamos otra vez para acá. Aquí está acá una plancha de este lado y una plancha del otro lado. Son dos planchas que están allí en esa plancha de nodo. Entonces vamos aquí otra vez y tenemos. Si la dividimos entre dos, quiere decir, si dividimos esta entre dos, quiere decir que estamos solamente chequeando una sola plancha. Y lo que, como son simétricas, son iguales, entonces lo que sucede aquí va a suceder atrás también. ¿Ok? Entonces, chequeamos una sola plancha de una sola plancha que está en la plancha de nodo, que es esta que está aquí. ¿Ok? Sobre 0.75, que es phi, por FW, que es 2.952, por T sub S, que es 0.565, y da 16.50 centímetros para las dos planchas. Para ambos lados de la plancha tenemos aquí, tenemos esta plancha, aquí, aquí, otra observación. Es bueno que sean perspicaces en esto, ¿no?
sean perspicaces en eso. Si yo estoy dividiendo, sí, estamos dividiendo, disculpen, ¿verdad? Entre dos es porque estamos utilizando 41.300 kilos para una plancha y 41.300 kilos para otra plancha. Ok, entonces aquí no puede ser para dos planchas. Es para, corrijan ustedes allí, es para una plancha. Coloquen allí, cuando revisen el ejercicio dice para una plancha. Entonces, todo esto que estamos haciendo es para una plancha. ¿Ok? Entonces, estos 1650, ¿verdad? Sí tenemos que llevarlo, ¿verdad? Entre dos, porque es de un lado y del otro lado de la plancha. Tenemos que soldar los dos lados, no podemos soldar un solo lado. Entonces, esta planchita va a estar soldada, la plancha de dos, por un lado y por el otro lado. Entonces, ahí se divide entre dos para ambos lados de la plancha. Aquí sí está bien, para ambos lados de la plancha. Tenemos entonces 1653 da 825, lo llevamos redondeando, pero llevamos a 9 centímetros. Lo llevamos a 9 centímetros. Okay. Se deja 825, pero igualito, pues, para redondear. Hay tan pequeña la diferencia que no se nota y estamos por encima en todo caso. Como estos perfiles longitudinales, también habíamos hablado de que tienen que tener un remate y el remate es igual a 2 veces el tamaño que estamos eligiendo. En este caso fue el tamaño máximo, sería 2 por 0.8, da 1.6 centímetros. Entonces el cordón de soldadura quedaría así, desde aquí hasta el final con el retorno, ¿ok? Retorno, y aquí esto es la longitud, serían 9 centímetros. Y la forma de dibujo es apuntando con una flechita a la soldadura y sería de un lado del triángulo, que es de filete, sería 8 milímetros por 90 milímetros. Es la soldadura. Dos planchas de 100 por 10, 41.30, que es la carga que está aplicada a la plancha. En este caso, esta plancha sería 41.30 entre 2 toneladas, entre 2. Y el resumen sería el electrodo de 70XX y el tamaño de la soldadura 8 milímetros y aquí faltó la longitud del cordón, que sería en este caso 18 centímetros si estamos colocando aquí 9. Ahora sí, señores, ahora sí, ya chequeamos la capacidad resistente de los ángulos. Chequearon, ¿verdad? Todas las capacidades resistentes de los ángulos es mayor que 25 toneladas, que es la que está aplicada. Chequeamos la capacidad resistente de la plancha, que es la capacidad resistente en el área gruesa de la plancha y la capacidad resistente a corte en la soldadura. Una vez que están chequeados ambas capacidades resistentes, entonces ahí sí pasamos a la verificación del espesor de la plancha. Todo eso para llegar a esta verificación. Y no es más que aplicar el concepto de los longitudes efectivas o los anchos efectivos para los ángulos que son apernados y para la plancha que es soldada. Entonces, como lo vimos en la explicación anterior, para miembros empernados de una sola hilera, empernados o apernados, a mí me gusta más apernados. En una sola hilera es igual al ancho efectivo, va a ser igual a 4 veces el paso por la tangente de 30 grados. Por una sola hilera. Entonces sería B sub E, el ancho efectivo, que es este que está aquí. Que es este que está aquí. ¿Okay? Aquí está el inicio del ángulo, el inicio del perno, hasta el extremo del perno. Señores, aquí que tienen cuidado, es hasta el extremo del perno, es diferente a la conexión soldada. La conexión soldada, que el extremo aquí abajo, es hasta el extremo, hasta el final de la soldadura, hasta el final del cordón longitudinal de soldadura. Mientras que en los pernos es desde el inicio del perno hasta el perno extremo. Entonces tenemos, se traza la línea recta, ¿verdad? A 30 grados de esa línea donde pasa el centroide de los pernos y quedaría que B sub E, como ya lo comentamos, va a ser
este pedazo que es B medio, la mitad, entre L, que es el cateto adyacente, que no es más que 4 más 4. Un paso y otro paso. Entonces quedaría 4 veces el paso por tanto de 30, quedaría 4 por 4 por tanto de 30, y eso da 9.23 centímetros. Para miembros soldados, dense cuenta que igualito, hacemos el trazado, ¿verdad?, de esa recta, formando un ángulo de 30 grados hasta el final de la longitud del cordón, que es 9 centímetros, y aplicamos la fórmula de ancho efectivo, sería todo esto que está aquí. El ancho efectivo sería todo esto, este pedacito, más este pedacito, y en este caso, más el ancho a la plancha, que son 10 centímetros, de la plancha de 100 por 10 milímetros. Aquí también, no sé, aquí son 100, sí, está bien, 100 milímetros, está bien, está bien. 100 milímetros, que son 10 centímetros, porque es el ancho de la plancha, no el espesor. Entonces tenemos el ancho efectivo, que esto que está aquí, va a ser 2 veces la longitud del cordón, que son 9 centímetros, por la tangente de 30 grados, más B, que es el ancho de la plancha, que son 10 centímetros. Sería 2 por 9, por tanto, 30 más 10 sería 20.40 centímetros. Insisto, es bueno chequear todas esas cuentas, esos resultados, por si acaso hay alguna diferencia, y discutirla después en el foro de discusión. Cualquier duda que aparezca por allí, ¿no? Entonces, vamos al cálculo del espesor de la plancha T. Vamos para los dos ángulos. En este caso, lo que habíamos hablado, que para los ángulos es en todos los casos. Cuando vimos la pequeña base teórica, para todos los casos lo hacemos para los ángulos y lo hacemos para la plancha. Para los ángulos, aplicamos que T debe ser mayor o igual a P sub sobre phi FY por B sub E para los ángulos, con 0,90, con phi 0,90, y tenemos entonces que el espesor de la plancha, en el caso de los ángulos, va a ser 25.000 kilos, que es lo que está aplicado aquí, fíjense, en cada ángulo, entre 0,90 por FY, que es 3.500 del ángulo, por B sub E, que lo acabamos de calcular para los ángulos. El B sub E para los ángulos es este que está aquí, me lo ha perdido, que se refiere a este, que son 9.23 centímetros. Resolviendo, queda 0,85 centímetros. Llevándolo, centímetros, llevándolo a milímetros, sería 8.5 milímetros. Entonces, el primer espesor. Vamos a calcular el siguiente espesor para la plancha, para todos los casos. Para conexiones apernadas, tenemos que P sub, este es, antes de calcular para la plancha, en todos los casos, ya tenemos, vamos a seguir con los ángulos, para todos los casos, y después, según lo que vimos en la base teórica, lo hacemos para las mismas conexiones apernadas, donde T debe ser mayor a la P sub phi dB por N. Aquí también se convirtió la N con rabito, que es el número de perno, por FP. Para phi 0,75 y FP igual a 1.8 por FY. 1.8 por FY es 6.300 kilos por cada centímetro cuadrado. 1.8 por 5.500. 1.8 por FY, 3.500. 1.8 por 3.500. Da 6.300 kilos por cada centímetro cuadrado. N con rabito, que se convirtió en un signo de interrogación, es el número de pernos, que serían 3. Y dB, el diámetro del perno. Entonces tenemos 25.000 kilos entre 0,75 por dB, que es el diámetro del perno, que es 1.3 centímetros, por el número de perno, que es 3, por FP, que es 6.300. Eso da 1.35 centímetros, que sería 13.5 milímetros. Ahora sí, vamos para la plancha. La plancha hacemos dos cálculos de espesores. Uno para todos los casos, cuando se aplica el ancho efectivo, y el otro en conexiones soldadas. ¿Okay?
Pues son dos casos para cada elemento, dos casos para los ángulos y dos casos para la plancha. Veamos. Veamos, para la plancha. Todos los casos. Tenemos que T debe ser mayor o igual, el espesor de la plancha debe ser mayor o igual a P sub U sobre phi FY B sub E soldada. B sub E para conexiones soldadas. B sub E para conexiones soldadas dio 2040. 20-40 centímetros. Veamos. Tenemos entonces 41.300, que es la carga aplicada a la plancha, entre 0,90 por 2.500 que es FY por B sub E que es 2040. Eso da 0,90 centímetros, lo que es lo mismo 9 milímetros. 9 milímetros. 9 milímetros. Fíjense que aquí no estamos comparando con P sub U. Por eso que se aplica a los 40.300 kilos que están aplicados a la plancha. Eso da 9 milímetros. Falta un espesor, que es en el caso de condiciones soldadas, se debe cumplir que T debe ser igual a P sub U entre 0,54 FY por L, que es el cordón de soldadura. Entonces sería 41.300 igual 0,54. Estamos en la plancha. 2.500 kilos por cada centímetro cuadrado por 2 por 9 centímetros. Este es el cordón, 2 veces el cordón. ¿Ok? Pero para distinguir lo que son dos cordones, un lado y otro de otro lado. ¿Ok? Entonces sería 2 por 9, 18, por 2.500, por 0,54, ¿verdad? Todo eso está dividiendo y eso da 1,70 centímetros. Llevado a milímetros serían 17 milímetros. Comparamos cada uno de los espesores. Primer caso da 8,5, el segundo caso 13,5, el tercer 9 milímetros y el último caso da 17 milímetros. 17 por el diseño del espesor de la plancha contra el mayor espesor, que sería de la plancha de nodo, 17 milímetros, mayor de plancha soldada. Ok, entonces, hasta aquí sería el ejercicio. Hasta aquí sería el ejercicio de plancha de nodo. En la evaluación, ya lo definimos allí, como ustedes vieron, para este lunes próximo. Actualmente van a ser 5 horas. Va a ser este ejercicio más otro ejercicio que no va a ser tan largo, más que todo para ver cómo podemos nosotros visualizar unas planchas sometidas a fuerzas, calcular las fuerzas, etcétera. Algo que nos permita razonar un poco y no ser tan mecánico en la solución del ejercicio. Este ejercicio, si se quiere, es como siempre lo hemos dicho, un paso a paso. Paso a paso, que se resuelve tipo receta de cocina aplicando cada uno de los criterios que hemos visto y chequeando cada uno de ellos. Entonces, no me queda más que decirle que a revisar, si les surgen dudas, aparte del ejercicio resuelto escrito, que ustedes ya habrán revisado, más esta explicación en esta clase, plantearla por el foro de discusión.